con ese mismo entusiasmo del bienestar que tenemos, quiero que prestemos mucha atención al mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. Va a ser un mensaje partiendo de la sinceridad, va a ser un mensaje partiendo también de lo que Dios siempre ha querido con su pueblo santo, que es la obediencia y la transformación de vidas. Esa obediencia y transformación de vida que se tiene que ver palpable, tangible, visible para con la humanidad. De nosotros hacia dónde? Hacia afuera. Porque ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Que los que están afuera puedan acercarse ¿a quién? ¿A quién? A Dios. A Dios, que se puedan acercar a Dios. Por eso el tema tiene que ver con un órgano muy nombrado dentro de la Biblia. Hay muchos versículos que lo pronuncian. Eso habla de qué? Del corazón. Miren cómo dice el tema de hoy. Dice, las pruebas revelan lo que hay en tu corazón. ¿Quién ha sentido que en una prueba usted ha dicho, wow, vi algo en mí que nunca había visto? Yo lo he sentido. ¿A través de qué? De las pruebas. Las pruebas muestran muchas cosas. Las pruebas son un instrumento de transformación que Dios utiliza desde el principio para su pueblo santo. En las pruebas, decimos en el mundo, caemos muy fácilmente. Había pruebas que yo pasaba a nivel familiar con mi esposa y era cuando de repente comía a la hora y no tenía la comida a la hora, esa fue la prueba para mí. Pero esa prueba no podía afectar mi relación con ella ni con Dios, porque mayormente ¿qué hacemos nosotros como hombres? Ponemos mala cara y decimos malas palabras y justificamos ¿por qué? No, porque tengo hambre, porque no tengo la comida a la hora. Pero al final lo que terminamos es pecando contra Dios. A la final Dios, a través de una prueba, por muy más pequeña que sea, nos quiere transformar, nos quiere capacitar, porque van a venir pruebas más fuertes, muchas pruebas que realmente nos van a querer apartar del camino de Dios, y por eso Dios dice, las pruebas revelan lo que hay en tu corazón, y es muy fácil ver también circunstancias en nuestras vidas cuando vemos a personas que dicen que aman a Dios, y hay muchos textos en Mateo capítulo 15, versículo 8. El texto de Mateo capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué decía en este caso? Profetizaba, en este caso hablaba Mateo de la profecía que hacía Isaías también en el capítulo 28. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué pasa? Lejos de mí, y está lejos de mí. Y aquí habemos mucho de eso. En la iglesia del Señor habemos mucho que de labios honramos al Señor, pero que con acciones estamos lejos. Decía el siervo en los anuncios, y de hecho, creo que no lo dijo, están las puertas abiertas para que se comuniquen con el siervo Robe varones, los que deseen incorporarse al equipo de benevolencia. Necesitamos varones capacitados, necesitamos ayuda dentro de benevolencia, porque las necesidades del pueblo santo son muchas, los enfermos son muchos, la restauración son muchas, y Dios necesita de usted, Dios necesita de mí, Dios no necesita de un solo hombre, porque somos un cuerpo completo. Entonces, habemos mucho de que de labios honramos a Dios, somos muy buenos con los versículos, buenísimo. Y le queremos mostrar a Dios que lo amamos porque colocamos versículos en el estado, porque colocamos versículos en el grupo, porque colocamos versículos en todos lados, pero a la final el amor que Dios quiere es la unión y eso no se manifiesta en nuestra acción. A la final la misericordia que Dios tuvo con nosotros, Dios quiere que la tengamos con las personas que están enfermas y eso no se ve palpable, no se ve real. Son muchos los versículos, son muchos los textos que aprendemos y es verdad, no está malo, pero tenemos que practicarlo en nuestras vidas, que se vea una práctica en nuestras vidas. ¿Cuántas personas yo no veo, y me incluyo yo, que hemos estudiado la palabra? Porque el único instrumento para nosotros empezar a conocer a Dios es la Escritura. Y está bueno estudiar la Escritura. Dios nos demanda estudiar la Escritura. Pero nos demanda estudiar la Escritura para que lo que tú aprendas en base a la Escritura lo pongas en práctica en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Porque si no, vamos a hacer ¿qué? Oidores olvidadizos, engañándonos nosotros mismos, pensando que porque no sabemos toda la Biblia ya es el cristianismo total. No, el cristianismo es amor, el cristianismo es servicio. El cristianismo es ponerte los zapatos de otros. Ese es el cristianismo, no que te sepan los versículos bíblicos. Eso no es el cristianismo, eso es parte de, esa es la base de un cristiano. Entonces, amamos a Dios, ¿sí? Lo decíamos, lo hablaba ayer con la reunión que teníamos con los varones, hablamos de 5 características de un hombre de Dios. 5 características de un hombre de Dios.
Y esas características dentro de eso estaba el carácter, estaba la convicción que va relacionado a la fe. La convicción relacionada a la fe. Amamos a Dios, iglesia. Amén. Amamos a Dios, iglesia. Amén. ¿Por qué no te congregan los viernes? ¿Por qué no nos congregamos el viernes? Lo vamos a hacer místico. Vamos a buscar versículos dentro de la Biblia para justificar el que no nos congregamos. Vamos a justificar algo que la idea. A ver, ¿cuál es el propósito de los viernes? ¿Quién me lo dice? Conocer a Dios. ¿Ah? Edificarnos, tener comunión. Yo le decía a los varones, son 3 horas en la semana, ligando viernes y domingo, que le vamos a dedicar al Señor. Y las 3 horas son pesadas, porque aquí podemos haber personas que estamos pensando a qué hora termina el sermón para irnos ya a la casa. ¿Y dónde está el tiempo cargado? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está lo que tú dices de labio? Epa, amo a Dios. Amo a Dios. ¿Y tu acción? Y esto no es un solo mensaje para ustedes, esto es un mensaje para mí también. Yo me he equivocado muchas veces. Yo he sido impuntual muchas veces. Yo he puesto a Dios en otro plano que no es el primero muchas veces. Pero tengo que transformar mi vida porque Dios me necesita utilizar. El evento, inclusive, lo que vamos a ver ahorita, si que siga la lámina, es donde Dios, en Deuteronomio capítulo 8, dice: Dios probó el corazón del pueblo en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Esa prueba, o eso que Dios hace, también lo habla Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, de lo que produce las pruebas. Obviamente son necesarias en nuestras vidas, porque le decía hace rato, ¿para qué? Para capacitarnos, ¿para qué? Para ayudar dentro del pueblo de Dios, ¿para qué? Para que cuando vengan todas esas adversidades nosotros entendamos, para que Dios nos está, ¿qué? Nos está fortaleciendo. Pero tenemos que salir de esa prueba. Tenemos que salir de esa prueba. Yo me acuerdo el día de la prédica evangelística, Dios no me puso una prueba, me puso 500 pruebas. Pero yo sabía que Dios estaba siendo glorificado, como le decía también a los muchachos en el retiro de matrimonio. Este es el último día, le decía, yo reunía todos los... Este es el último día. Y como va a ser el último día, ¿verdad, Robert? El enemigo va a querer atacarnos hoy, para dañar lo bonito que Dios ha hecho. Pero nos vamos a preparar porque vamos a soportar todas esas pruebas, le decía yo a Robert. Y así lo hicimos, lo soportamos. No hubo división de pensamiento, que eso es lo que el enemigo muchas veces busca. Se dividan los pensamientos, que las personas digan, bueno, hoy no voy, mañana sí. No, no me parece. Y la división dentro de nosotros, en nuestra mente, comienza cuando decimos, yo no voy por. Es que tú no te mandas, hermano, yo no me mando. Yo se lo decía a los varones ayer. Usted fue comprado. Usted no decide qué hacer con su vida. Dios decide qué hacer con su vida. Usted no tiene ninguna elección. La elección suya, después de haber sido comprado, es obedecer a Dios, más nada. La elección suya, después de haber sido comprado, es trabajar en lo que Dios quiere que usted trabaje, en los planes y propósitos divinos. Servir al enfermo, ayudar a la viuda, amar a su prójimo. Ese principio divino. Para eso fuiste comprado. Y si fuiste comprado y estás con vida, yo siempre lo he dicho, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. El propósito de Dios no es que sea un maestro de la ley, un erudito en la palabra de Dios. Honrar a Dios de labio y mostrar con acciones lo contrario. Pero Dios no está hablando hoy, hermano, porque Dios quiere utilizarte en el reino, porque Dios quiere transformarnos, hermano. Porque las pruebas que han tenido, porque yo sé que todos hemos tenido diferentes pruebas en este año, muchas pruebas hemos tenido dentro del matrimonio, con los hijos, en los seculares, hemos tenido muchas pruebas. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios en esa prueba? ¿Qué está haciendo Dios en esa prueba? Según el texto, probando nuestro corazón, hermano. Dios está probando el corazón de nosotros. Y es donde el corazón de nosotros tiene que mantenerse obediente a Dios, obediente a su mandamiento. Hay pruebas que pasan en nuestras vidas y que terminan alejándonos de Dios porque le echamos la culpa al Señor. Y Dios paga todo el tiempo el precio, cuando Él ya pagó un precio por nosotros y no depende de nosotros. Dice en Deuteronomio capítulo 8, dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Versículo 2, y clave, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. El Señor te humilla, nos humilla a través de la prueba.
Porque Él no quiere que nos olvidemos quién nos sacó de ese todo mundo de tiniebla y de maldad. Él no quiere que nos olvidemos el precio que Él pagó. Por eso dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había. ¿Lo que había dónde? Entonces, ¿quién muestra muchas veces las pruebas? Lo que hay dónde? En el corazón. En el corazón. Entonces, y realmente lo hemos podido experimentar. Dándonos golpes de pecho, aquí calentando un puesto, porque muchas veces se muestra. Calentar un puesto, y eso no es el propósito de la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia del Señor, amando los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Ese es el propósito. La comunión, hermano. Ustedes no saben lo maravilloso, lo grande, lo recargable que tiene la comunión de los hijos de Dios. La comunión es poderosa, hermano. Cuando no quieras tener comunión, preocúpate, ora a Dios y busca ayuda. Porque el enemigo te está tentando y Dios te está probando. Así como el escenario que pasó con Job, ¿se acuerdan? Un escenario grande, corte celestial, un hombre en la tierra. Esta corte celestial estaba Dios, estaba el enemigo, Satanás. Satanás, ¿qué quería? Tentación para él. Y Dios que utilizó lo que Satanás quería como una prueba. Y que decía, quítale esto para que veas que te ofende. Quítale esto para ver si te sigue alabando y te sigue ofendiendo, te sigue glorificando. Quítale esto y no más te va a ofender, no más te va a alejar de ti. ¿Y qué hace Dios? Yo conozco a mi siervo. Y yo sé que va a ser fiel. ¿Y qué hace? Tranquilo. Haz todo lo que quieras con él, pero a él no lo toques. ¿Y qué hizo el enemigo? Tentación tras tentación. Puede ser Dios también desde el cielo, dejando que el enemigo nos zarandee. Pero no nos va a pasar nada. Ese muro de protección que había sobre Job, que está en nosotros cuando tenemos convicción y fe. Cuando entendemos que Dios es poderoso. Cuando entendemos el llamado del Señor. ¿Qué hizo Job? ¿Ofendió a Dios? No. ¿Y qué pasa en nosotros muchas veces cuando el enemigo nos zarandea? ¿Qué terminamos haciendo? Ofendiendo a Dios, la verdad. Ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Tengo una prueba con un hermano y empiezo a ¿qué? En vez de sentarme a hablar con él, empiezo a murmurar del hermano y no me congrego por el hermano. ¿Quién está pagando el plato roto? Dios. ¿A quién terminamos ofendiendo? A Dios. Hermano, se lo voy a volver a repetir. El que pagó el precio fue Jesús por usted. Jesús por usted. Si tienes cualquier situación con hermanos en lo secular, en cualquier parte que se represente prueba, Dios está contigo, hermano. Él fue el que pagó el precio. Más nadie te va a dar salvación. El único que te va a dar salvación es Jesucristo. Él es el que nos va a dar salvación. Ningún hombre, ninguna carne nos va a dar salvación. La promesa viene del Creador a través de su Hijo Jesús. Dice, para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumpliría o no sus mandamientos. Eso es lo que muchas veces nosotros que hacemos, rechazamos. O a través de las pruebas, incumplimos, permanecemos infieles. Infieles. Mira, hermano, es fuerte, pero somos una familia. Y las cosas se hablan a través de la palabra de Dios y con la claridad de lo que representamos. Pero a veces, solamente porque tropecé a un hermano, me aparto del Señor y hago que esa prueba se dificulte para apartarme del Señor. Y Dios lo que está mostrando es ¿qué? ¿Ah? ¿Lo que hay dónde? Ya, eso va a pasar. El hermano va a estar sentado ahí, el que se va a ir. Pero esa prueba que hizo, ¿qué manifestó? Lo que realmente hizo tu corazón. Y eso pasa desde la conversión, de lo que decíamos ayer en el reunión de varón, de convicción y cruz. Que las personas se enamoren de la cruz de Cristo. Que las personas cuando lleguen a la iglesia entiendan que el sacrificio que ellos van a hacer es porque alguien ya hizo un sacrificio, que es Jesús, no yo que lo estoy evangelizando, no yo que lo estoy sirviendo, fue Dios mismo. Y cuando ellos entiendan esa dependencia, va a ser muy fácil para la persona arrepentirse, transformarse.
va a ser muy fácil para la persona servir al Señor. Porque entienden que fue Dios, entienden la cruz del Señor. Lo mismo pasa aquí, dice en el 3, te humilló y te hizo pasar. Señor, pero porque no se me da nada, Señor. Señor, pero porque no me sale nada. Señor, pero porque no se me cumple eso. Hermano, examine su corazón. Examine su corazón. Y aprenda a distinguir entre tentación y prueba. No es lo mismo, hermano. Tentación es una cosa. ¿Dios puede tentar? No. No. ¿Dónde dice eso? Santiago. En Santiago. ¿Dios te puede probar? Sí. ¿Para qué te va a probar Dios? Para pulirte. Y ahorita vamos a ver unos textos. Para pulirte, para sacar lo mejor de ti, para moldearte como el mejor alfarero, para transformar tu vida. Pero eso final lleva un propósito como instrumento. Te va a utilizar dentro de la iglesia como instrumento del Señor honrado. Amén. Amén. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Por lo que te enseñó que no solo de pan, mire cómo habla aquí otra vez de Deuteronomio, de lo que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso está como el texto que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será. Mire, eso lo decimos de darle mucha mención, no, porque lo conocemos. Y lo decimos, lo divulgamos, lo llevamos, predicamos con eso, lo utilizamos como portada en nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios, hermano, y su justicia, y lo demás Dios te lo va a dar. Y a la final, hermano, nosotros muchas veces no terminamos siendo testigos. Porque lo que menos ponemos primeramente es el reino de Dios. Y estamos en unos meses, que son meses de prueba, noviembre y diciembre, según la cultura del país. Prueba donde van a poner en primer lugar, ¿qué? A la iglesia, o en primer lugar, ¿qué? La cultura y la tradición. Estamos en meses de prueba, hermano, todavía. No quiere decir que los otros meses no fueron de prueba, porque sí fueron bastantes pruebas en nuestra vida, nuestro matrimonio, con los hijos, en la iglesia. Pero Dios, en cualquier circunstancia, te va a probar, hermano. Porque Dios quiere que se vea manifiesto, que se abra así usted la camisa y saque su corazón para realmente qué es lo que hay dentro de ese corazón. Y podemos engañarnos nosotros mismos y no es lo debido. Y puede engañarme a mí, yo lo puedo engañar a ustedes, pero aquí no podemos engañar. Miren, no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifiesto, sacado a la luz. Ese es una porción de la que Dios dice, mira, no te hagas el loco, tranquilo, no me puedes engañar a mí, estás engañando al predicador, estás engañando al hermano, pero a mí no, es cuestión de tiempo, hermano, es como la mentira. La mentira tiene que matar. La idea es entender que necesitamos y dependemos de Dios para transformar la vida. Y en las pruebas por las cuales hemos pasado todo este año, es donde si hemos caído en esa prueba, es para que nos conectemos, que Dios ha querido sacar lo mejor de nosotros. Eso es lo que Dios ha querido. No solo pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Hay otro donde me voy a quedar, Génesis capítulo 22. Esta historia yo sé que la conocemos todos. Génesis capítulo 22, la historia de Abraham con su hijo. La estudiamos, la repasamos, pero quiero que le saquemos un provecho en esta historia. Porque aquí, ¿qué es lo que hace Dios con Abraham? Lo pone a prueba. Dios lo va a poner a prueba. Dios va a poner a prueba a Abraham. Y lo va a poner con lo que Abraham no amaba. ¿Ah? Con lo que más amaba. Es que las pruebas se van a dar en lo que tú más amas y en lo que tú más quieres. Cuando te toque lo intocable para ti. Cuando te dice, en el mundo dicen, no me toque ese mal. O no me toque. Métase con el santo, pero no con la limona, decíamos muchas veces. ¿Ah? Te decían esto. Pero es que las pruebas vienen con lo que tú más amas. Isaac representaba lo que Abraham más amaba en su vida. Y Dios lo va a poner a prueba. Fíjense cómo dice. Génesis 22.
Si quieren de colocarla, vamos a colocar un texto solamente como base para que con la historia de Abraham vamos a cerrar. Pero vamos a colocar Proverbios 17:10 para darle soporte a lo que hemos dicho en cuanto a las pruebas y lo que Dios hace en nuestro corazón. Proverbios 17:10 dice, Proverbios 17:10 está ahí. Cada mal, no, la versión Reina Valera. Santiago 2:3. 2:3, la diapositiva. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué produce? Ciencia. Paciencia. Quiere decir que la prueba, según Santiago, tiene un fruto o genera un fruto en nosotros. ¿Cuál es? Paciencia. Pon la diapositiva. Sigue. Proverbio 21:2 y Proverbio 17:3. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová, ¿qué hace? ¿Quién pesa los corazones en una balanza? Dios. Decimos de labio que amamos a Dios, ¿verdad? Esa palabra, ¿quién la está pesando? Dios. ¿Dentro de qué? De lo que hay realmente en nuestro corazón. Si eso tiene soporte, si eso tiene de verdad una validez y somos sinceros para con Dios. Quiere decir que en Dios no nos podemos esconder. En el hermano podemos tratar de maquillar, podemos tratar de cubrir, pero para con el Señor no. El otro, 17:3. Me gusta dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová, ¿qué hace? Prueba los corazones. ¿Cuál es la diapositiva otra vez? Yo leí como decía, abajo dice, hermano, Dios está pesando tu corazón y mi corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Mire, con acciones es muy fácil cuando Dios nos pesa. Lo que pasa es que nosotros tratamos de que cada persona pueda buscar su transformación y que cada persona pueda entender el propósito. Yo le decía ayer, mire, voy a ser muy sincero con lo que yo hablaba ayer en el reloj de barro. Yo le decía a los brothers ayer, mire, a todos los que estaban sentados, hermano, ¿saben qué dolor me da a mí? Grande, que me causa daño, le decía yo a ellos. No hubiera ninguno de ustedes congregado el día viernes. Se lo decía a los varones ayer. ¿Sí o no, varones? O sea, porque ustedes son personas que deberían ya entender el propósito porque Dios los llamó. Y no para mí, sino para Dios. Escuchar a una persona, un hermano, una persona que dentro de él mora el Espíritu Santo y diga, hermano, yo no fui porque me tocó trabajar. Yo lo puedo pasar. ¿Quién no lo pasa? Dios no lo puede pasar, hermano. No sé cómo usted lo quiera ver, como radicalismo, como que ay, pobrecitos los hermanos. No, hermano, para todo hay tiempo. Lo único, como le decíamos ayer, lo que pasa es que no hay planificación en tu vida, no hay orden en tu vida. Hay un orden en tu vida, hermano, y eso es verdad. Ver 20 personas congregadas aquí el día viernes, donde venimos a escuchar la palabra del Señor. Hermano, perdóneme si le estoy ofendiendo. ¿Dónde está buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y si quiere podemos descifrar en etimología, hermenéutica, lo que ustedes quieran. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura. Pero no lo vamos a justificar, hermano. Porque para Dios es primero. De hecho, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? ¿A quién debemos ahora buscar? A Dios. A Dios. Fíjense el escenario. Génesis capítulo 22, versículo 1.